Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Me podría ayudar con el ejercicio 5, por favor? El ejercicio 5 de esta semana, ¿verdad? Sí. Ya, ya. Entonces, ahí dice, la adolescencia es un periodo del ciclo vital comprendido entre los 11 y los 20 años. Según Erik Erikson, el adolescente debe superar el conflicto de identidad versus confusión de roles. Identifique el valor de verdad, verdadero o falso de las siguientes proposiciones respecto a este conflicto. 1. Se siente incapaz de darle coherencia y estabilidad a su vida. Esto no es así con todos los adolescentes, ¿no? O sea, no es algo típico de un adolescente. Es probable que algunos adolescentes sientan incertidumbre, ¿no? Pero no todos los adolescentes se sienten incapaces, ¿no? Entonces esto lo ponemos como falso. Dos, ¿es capaz de responder a la pregunta ¿quién soy? Claro, evidentemente, ¿no? Se mantiene fiel a sus creencias y valores frente acá dice, ¿no? Si se mantiene fiel a las creencias. Creo que los adolescentes en ese sentido son bastante rígidos, todavía no son flexibles, ¿no? Sí, pues, y acá sí es cierto eso, ¿no? Hay una cierta rigidez, ¿no? Sí, esto sí es cierto, ¿no? Entonces, falso, verdadero, verdadero, ¿dónde está? Falso. Tendría que ser la E. A ver, sí, la E. Profesor, pero ahí tengo duda con la Sí. proposición 1. Es que por lo mismo de que es de confusión de goles, ¿por qué la 1 sería falso? Ah, ya, si dices, si tú lo ves por el otro lado. Si tú lo ves por el otro lado, ¿no? Que Ajá. esté en el que esté en el otro polo, ¿no? Dice, más o menos así lo estás entendiendo, ¿no? Que esté en el otro polo, ¿no? Este, pero ¿te das cuenta la forma como lo está redactando? O sea, el adolescente, dices que el que se siente incapaz. No está diciendo aquí que podría sentirse incapaz, ¿no? O sea, ahí ya está relativizando, ¿no? Podría sentirse incapaz. Ahí sí está relativizando. Pero cuando ya dice se siente incapaz, o sea, se está refiriendo ya a, a todos los adolescentes, ¿no? No sé si notas esa diferencia. Ah, ya, es como muy general. Claro, claro, claro. O sea, como que es una característica típica de todos los adolescentes que se sienten incapaces, ¿no? Y no es así. No es así. Pero si a mí me dijeran, podría sentirse incapaz, entonces me está diciendo algunos casos. Ahí sí me está diciendo algunos casos, ¿no? Ya, por eso Ah, ya, profesor. Ahora sí. ujú, Profesor, y el ejercicio 9 también, por favor. ya, el 9. Ya, dice, Miguel es un psicólogo que desea elaborar un programa para mejorar la calidad de vida en personas de la tercera edad.
teniendo en cuenta las características de dicho sector poblacional, identifique el valor de verdad, verdadero o falso en relación a las capacidades que deben estimular prioritariamente, ¿no? O sea, acá nos está hablando de mejorar la calidad de vida, ¿no? O sea, tener accesos a servicios, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividades se debería de estimular, ¿no? Priorita- Se debe programar actividades para mejorar su memoria. Sí, porque de eso sufren, ¿no? Los abuelitos sufren de problemas de memoria reciente, ¿no? O sea, no se acuerdan lo que han hecho hace 30 segundos atrás, ¿no? Entonces, programas de esa naturaleza que ayuden a preservar, ¿no? A detener, ¿no? El deterioro de la memoria de corto plazo estaría muy bien, ¿no? Ya. O sea, lo importante es que no dependan de otros, ¿no? Dos, las actividades físicas no son necesarias, pues ellos no pueden hacerlo, ¿no? Este, no, esto es falso, ¿no? O sea, todo abuelito puede hacer algún, no sé si tú has visto esos abuelitos que a puras penas se pueden mover y hacen su tai chi en la calle, en los parques, ¿no? Todos, hasta el en silla de ruedas tiene que hacer su actividad física, ¿no? Entonces, Profesor, pero ahí justo era mi duda. Según la teoría en la adultez tardía, ya no es como que como que las actividades físicas ya son menos así, son las que menos hacen ellos y así. claro, claro, pero no, o sea, su cuerpo tiene una debilidad, ¿no? Tiene una debilidad, hay enfermedades, pero eso no implica que él debe estar postrado, que él debe estar sentado todo el día, ¿no? O sea, tiene que hacer también sus actividades físicas, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su enfermedad, ¿no? Pero, o sea, la actividad, si él no hace actividad física, se deteriora más rápido, ¿no? Se muere más rápido, ¿no? Incluso el movimiento en una persona es incompatible con la depresión, ¿no? Los abuelitos que no hacen actividad física se deprimen fácilmente, ¿no? Entonces, no se puede decir que las actividad física no es correr, actividad física no es, ¿cómo se llama? Levantar pesas, ¿no? Actividad física es moverse, caminar, ¿no? Hacer flexiones, esa es actividad física. Por lo tanto, sí son necesarias las actividades físicas. Ya, tres. No, le he puesto cuatro, claro. Planificar paseos que favorezcan la integración y alivien su sentimiento de... También esto es correcto, ¿no? El abuelito ya eh, es una persona que restringe sus relaciones sociales, ¿no? Porque ya sus pares, sus amigos, sus vecinos ya se están muriendo, ¿no? Entonces se va quedando solo. Entonces siempre es bueno favorecer esto, ¿no? Entonces sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Entonces la B. Ya. ¿Dónde estaba tu duda? Mi duda era en la proposición 2, pero ya con lo que explico ya logré comprender. Claro, no, o sea, es que lo que pasa es que uno se imagina, pues, actividad física como la del joven, ¿no? De 25 años. Esa ya no, pues, ¿no? Pero sí tiene que hacer actividad física. Ya, profesor, gracias. Ya.
Buenas tardes, profesor. Disculpe, Buenas tardes. envié unas capturas por el A chat. ver, a No sé ver. si podría Ya. ayudarme, por favor. Sí, sí. Ya. Entonces, en la pregunta 6 dice, Epicteto asiste a clases de fulbito para niños de 5 años. Sus padres se han dado cuenta que al jugar su rendimiento es mejor cuando emplea el pie izquierdo, a diferencia del derecho, ¿no? O sea, ya está lateralizado, ¿no? Es predominantemente zurdo, entonces Epicteto. Este hecho confirma que no es solamente hábil en el uso de su, que no es hábil en el uso de su mano eh, izquierda, ya cuando eso es mejor cuando emplea el izquierdo. A ver, cuenta que su sonido es mejor cuando emplea el izquierdo. Este hecho confirma que no es solamente hábil en el uso de su mano izquierda. Ya, claro, claro, no es un, ya, o sea, es conjunto, ¿no? Es conjunto, pie Eh, y Profesor, mano izquierda. ¿sería ambidextro? Ah, No, no. O sea, acá te está dando a entender de que él es zurdo, ¿no? Él es zurdo en el pie y en la mano, ¿no? En el pie y la mano es zurdo, es lo que está diciendo. ¿No? ¿Por qué? Porque dice, no es solamente hábil en el uso de su mano izquierda, sino también de su pie izquierdo. O sea, es zurdo neto, ¿no? Es zurdo neto, ya. Con respecto a este caso, es correcto afirmar lo siguiente. Epicteto evidencia un cambio propio de la dimensión psicosocial, no, física, está bien, física, está mal, es la primera. Dos, este es un caso de lateralidad propio de la niñez temprana. Claro, en esta etapa se manifiesta la predominancia lateral, ¿no? Es decir, los niños o son zurdos o son diestros. Un 5%, un 10% es ambidestro, ¿no? O sea, son poquitos, ¿no? Ya, esto está bien, las dos. Tres. A nivel físico se evidencia un predominio del hemisferio izquierdo. No, como tenemos vías cruzadas, ¿no? Acá sería profesor, el... eso Sí, tenía duda. Eso se refiere al cerebro, no a la sí, dominancia del cuerpo, ¿no es cierto? claro, porque Sí. lo que pasa es que el hemisferio izquierdo controla el hemicuerpo derecho y el hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo, ¿no? Porque tenemos vías cruzadas. Hay un cruce ahí. Entonces, la 3 es falsa. Debería ser hemisferio derecho. Profesor, para que sea verdadero, ¿qué debería decir? En mi cuerpo izquierdo, ¿sí? Predominante en mi cuerpo. No, acuérdate que tenemos la relación cerebro-cuerpo es de vías cruzadas. Entonces, si acá te está diciendo que es izquierdo, que es zurdo, entonces su cerebro dominante ahí es el hemisferio derecho. Pero acá te está diciendo que Pero, sí. pero en mi cuerpo izquierdo sería predominante, ¿o no? En mi cuerpo izquierdo y hemisferio derecho, ¿sí? No, pero fíjate en el enunciado, no, no especules. Nosotros tenemos que fijarnos en el enunciado, te está diciendo que es pie izquierdo y mano izquierda, eso es lo que te está diciendo el enunciado, pie izquierdo y mano izquierda. Entonces, ¿qué parte del cerebro es dominante en esos casos? El hemisferio derecho, porque tenemos vías cruzadas, pero la tercera te está diciendo izquierdo, entonces es malo, pues, está mala, es falsa.
¿Ya? Ujú, ¿Le sí, entendiste? ¿Le sí, entiendo. entendiste? Sí, sí. Ya. Entonces, acá solamente sería la 2, ¿no? Correcto, está correcto, la 2, la 2. La B, sería la alternativa correcta. ¿Ya? Ya, dice la 9. Según Erickson, los conflictos o crisis generan sentimientos positivos o negativos. Con respecto a su teoría y tomando en cuenta la dimensión psicosocial, sería correcto afirmar que en la crisis laboriosidad versus inferioridad se evidencia. Entonces yo ya tengo que saber que en esta crisis que va desde los 6 hasta los 11 años, ¿no? El niño tiene que asumir tareas, ¿no? Tiene que asumir tareas y eso les va a dar un sentimiento de valor, de utilidad, ¿no? Y el otro polo es el polo de inferioridad, cuando comienza a tener fracasos en la asunción de esas tareas, ¿no? Entonces, vamos, uno, la consolidación del apego seguro. Acá se da el apego, no, en el primer añito, confianza versus desconfianza. En ese primer año de vida, ahí se da el apego, ¿no? Seguro o inseguro. Entonces, esto lo descartamos, la uno. Dos, una relación entre laboriosidad y autoestima alta. Sí, es posible, claro. Cuando el niño de esa edad asume tareas y las asume bien y es reconocido, es elogiado, ¿no? Por sus padres, por sus maestros en el colegio, su autoestima va a estar alta, ¿no? Correcto. Tres, un conflicto irresoluble en la niñez temprana. O sea, es un conflicto que no se puede resolver en la niñez temprana. No, este es niñez intermedia, no temprana. Falso. O sea, solamente las Profesor, dos. eh, Sí. por eso no podría ser verdadero la 3 porque como dice, laboriosidad versus inferioridad es de 6 a 11, niñez intermedia, y como dice, conflicto irresoluble aún no llega, o no, no podría ser. Y, claro, lo que pasa es que acá, así tú no lo consideres este término, así no lo consideres, ya lo está invalidando, que dice que es parte de la niñez temprana, ¿no? Y nosotros sabemos que eso no es un conflicto de la niñez temprana, sino de la niñez intermedia, ¿no? Entonces ya lo está invalidando ya, porque acá dice, es un conflicto que no se puede resolver en la niñez temprana, ¿no? Entonces, ya es falsa, de hecho, ella es falsa, ¿no? Entonces nos quedaríamos solamente con la 2 nada más, ¿no? Profesor, al decir que no se puede resolver en la niñez temprana y al negarlo, ¿no estaríamos diciendo que sí se puede? Eh, No, ya, por eso. que sí se puede. Este, eh, lo que pasa que eh, Erickson dice que estos conflictos son progresivos, ¿no? Son progresivos, o sea, un conflicto que se da en, en la adolescencia, por ejemplo, búsqueda de identidad versus confusión de roles, no se puede abordar, no se puede presentar, nunca se va a presentar, nunca se va a poder afrontar en la niñez temprana, ¿no? O sea, no están preparados para eso, ¿no? ¿No? Entonces, no es parte de esa etapa, ¿ya? No es parte de esa etapa, ¿no? Entonces, acá lo están colocando como que es parte de esa etapa de la niñez temprana, ¿no? Así lo están Profesor, presentando.
¿No Sí. sería el término adecuado para que sea falso eso, un conflicto que forma parte de la niñez temprana? Ah, claro, Porque sería, ujú, ujú, ajá, si claro, me dice claro, sería, irresoluble, sería, sería, sería lo más apropiado, ¿no? Sería lo más apropiado. Ajá. Un conflicto ausente en la niñez temprana, es un conflicto ausente creo que sería lo más, lo más apropiado, ¿no? Porque sí, ahí está dando también una, un sentido, ¿no? Eh, de que no, al no experimentarse en esa etapa, tampoco no se puede resolver tampoco, ¿no? O sea, está dando ese sentido, pues. Ujú. ujú, ujú, Sí, sí, sí. ujú. Eso es todo, profesor. Gracias. Ya, ya, ya. Dos y tres. Ya. Entonces, Profesor, sí. ahí quería que me explique un poco sobre lo que es el razonamiento moral, de convencional y todo eso. Es que no Ah, lo ya. entendí muy bien y no puedo resolver esa pregunta. Ah, ya, ya. Ahorita lo vamos a ver entonces. Ya. Este autor, Lawrence Kolber, señala que la conducta moral de las personas se pueden evaluar, ¿no? Y cuando hablamos de conducta moral, nos estamos refiriendo a ese comportamiento que puede ser calificado como bueno o malo, justo o injusto, adecuado, inadecuado, ideal, ¿no? Y, y negativo, ¿no? Positivo y negativo. O sea, esa es un poco la esencia del comportamiento moral, aquello que pueda ser evaluado con esas categorías, ¿no? O sea, algo así como si yo me preparo como estudiante, ¿no? Me estoy preparando a conciencia o no me estoy preparando a conciencia, ¿no? Entonces, esa evaluación es una evaluación moral, ¿no? Es y, y Colbert dice que para poder evaluar a una persona en cuanto a su moral, ¿no? Es importante observar la conducta y saber qué impulsa a esa persona en su conducta, cuál es el juicio, la razón, el motivo que lo lleva a actuar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si yo ayudo a un anciano, ¿no? Este, eh, ahí está la conducta, ayudar al anciano, muy bien, pero ¿por qué lo haces? Es importante saber la razón, el motivo, por qué tú estás ayudando al anciano, ¿no? Si la persona dice, bueno, yo lo ayudo porque yo soy cristiano y quiero que Dios vea que yo hago cosas buenas, ¿no? ¿No? Entonces, esa persona, está actuando bajo un criterio preconvencional, ¿no? Por un criterio externo. O sea, si no estuviera Dios presente ahí, no lo harías, ¿no? Solamente para complacer, digamos, ¿no? A una figura, ¿no? Entonces,
Ese es preconvencional, ¿no? Ahora, si la persona dice, yo lo ayudo, ¿no? Por caridad, porque es un ser vulnerable y necesita ayuda, ¿no? Entonces, allí ya no, allí ya la persona tiene una norma, un valor interiorizado dentro de su corazón, en su mente, ¿no? O sea, ahí ya sería convencional, ¿no? Ahí hay un resorte interno, es un resorte interno y ahí, ¿no? El que tiene esta persona, ¿no? Generalmente estos resortes internos son valores que la comunidad aprecia, que la sociedad aprecia, como que responsabilidad, puntualidad, honestidad, verdad, justicia, ¿no? O sea, la sociedad valora y respeta esas normas, esas convenciones, ¿no? Y si yo ya los tengo interiorizado, caramba, ya estoy en el nivel convencional, ¿no? Yo no tiro envolturas o escupitajos en el salón de mi colegio porque yo respeto a mis compañeros, ¿no? Yo los respeto y no voy a hacer eso. Entonces, esa persona ya tiene un valor interno, ¿no? Esa persona es convencional, muy distinto, por ejemplo, a estas otras personas, ¿no? Que se mueven por un resorte externo, ¿no? Si hay premio, si hay dinero, lo hago. Si no hay premio, no hay dinero, no lo hago. Si con eso me evito un castigo, mejor no lo hago. O sea, si no hay, o sea, tú vas a coger esa cosa, ese celular, ¿no? Que no es tuyo, ¿no? Lo vas a coger porque nadie te está viendo, ¿no? Si alguien te estuviera viendo, si alguien te estuviera filmando, no lo coges. O sea, cuando la persona está movida por un factor externo, ¿no? Miedo al castigo, miedo a la sanción, y por eso no lo hace, eso es preconvencional, ¿no? O sea, hay una fuerza externa que lo controla todavía estas personas, ¿no? Y, y acá el nivel postconvencional es ya un nivel superior, ¿no? Cuando la persona entra en un dilema, entra en un conflicto, ¿no? O sea, esta persona, por ejemplo, se ha encontrado, por decir así, ya exagerando, ¿no? En el colegio, en la universidad, se ha encontrado plata, ¿no? Y está pasando por problemas económicos, ¿no? En casa falta plata, no hay medicina para la abuelita, no hay para el pasaje, pero se ha encontrado ahí 100 soles, 200 soles. ¿Qué hace? ¿No? Ese es un conflicto, ¿no? Ahí está un conflicto. Entonces, si la persona se orienta hacia un principio ético universal, esa persona postconvencional, ¿no? La persona dirá, caramba, este dinero no es mío, por más que yo esté necesitado, yo no me lo puedo agarrar, ¿no? Esto tiene otro dueño y lo devuelvo o lo entrego a las autoridades educativas de ahí, ¿no? ¿No? Entonces, ya esa persona ya se mueve en el mundo, no de los valores, no, ya se mueve en el mundo de la ética, ¿no? Porque ya ha hecho una reflexión y sabe, ¿no? Que hay principios éticos, ¿no? Entonces, ese es el nivel ya más evolucionado que tienen las personas, ¿no? El postconvencional. No sé si lograste entender. Profe, en la parte preconvencional se podría decir que es casi similar como la motivación extrínseca, que quiere ser Claro, algo externo, claro. ¿verdad? Sí, 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 sí. Y Ahí lo convencional sería algo intrínseco, sí, porque, sí, ok. sí. Ajá. Y no te olvides que en el preconvencional no solamente es cuando yo quiero un premio, un incentivo o evito un castigo, sino también cuando otra persona me ordena que haga yo eso, ¿no?
por ejemplo, cuando estudio, porque mi papá me ordena que yo estudie, ¿no? El soldado, ¿cómo se llama? Castiga a otra persona porque su comandante le está ordenando que castigue, ¿no? Ese es preconvencional, o sea, cuando la persona se mueve por presión, por instancias de una figura de autoridad, ¿no? Ese chofer de microbús, ¿no? Que se respeta las señales de tránsito porque ve al policía allí con su papeleta y su silbato, ¿no? Ese es preconvencional, ¿no? Ese es algo, o sea, ahí el resorte siempre es externo, ¿no? O sea, no hay una motivación interna todavía ahí, ¿no? Qué pasa, gracias, sí entendí. A mí me podría ayudar Ya, con la 2 y la 13. ya. Lo que está hablando acá es del tipo, pero tú sabes que esto es evidente, ¿no? O sea, si el delincuente eh, quiere asaltar, eh, lógico que ese delincuente quiere llevar algo para provecho personal, ¿no? ¿No? O sea, todo lo que sea buscar un beneficio personal, incluso haciendo daño a otra persona, ¿no? Eso nunca va a ser convencional, ¿no? Menos va a ser postconvencional, ¿no? Eso sería preconvencional, ¿no? Porque te está diciendo, en tal sentido, señala el nivel de desarrollo moral que presentó el sospechoso, ¿no? O sea, el ladrón, pues, ¿no? El ladrón. Esos que intercambian favores también están en el nivel preconvencional, ¿no? Ese que dice, yo te ayudo hoy día, pero ojo, así como yo te estoy ayudando hoy día, yo quiero que el día de mañana o en algún momento cuando yo tenga problemas, también tú me ayudes a mí, ¿ah? Una con otra. Eso tampoco, eso también es preconvencional, ¿no? Eso también es preconvencional. O sea, porque están intercambiando beneficios. El nivel preconvencional es buscar beneficios, incentivos, premios, ¿no? O intercambiarlos también. ¿Cuál era la otra? En la 3 también. Ya. Ahí, ¿por qué no podría ser en la 3? A ver. Dice, la preocupación en este periodo de vida está centrada en mantener y lograr relaciones estrechas con otras personas de forma mutua. Ya. Cuando esto ocurre, se produce la unión de dos identidades diferentes, ¿no? Este momento se considera que además de tener una identidad, somos capaces de ligarla a otra identidad sin que ésta se vea afectada o contaminada y sin que ninguna de las dos partes pierda su característica de identidad. Lo que pasa que en esta pregunta no está hablando sobre lo que es la esencia de la identidad, ¿no? O sea, esa búsqueda de encontrar quién yo puedo ser, ¿no? No está hablando de eso. Lo que está hablando es de cómo podemos establecer un mejor vínculo con otra persona, ¿no? De eso está hablando. Y acá lo dice, ¿no? La preocupación en este periodo de vida está centrada en mantener y lograr relaciones estrechas con otra persona, de forma mutua, ¿no? De esto está hablando. ¿No? O sea, de cómo ser un buen amigo, de cómo ser un buen compañero, de cómo ser de repente un buen padre, un buen hijo, ¿no? Un buen vecino. De eso se está hablando, ¿no? Y dice después, en ese momento se considera que
¿no? Que produce la unión de dos identidades, ¿no? De unión de dos personas, ¿no? Esto no es identidad con fusión de roles, ¿no? ¿no? Em, em, Esto tiene que ver con buscar, ¿no? En las personas, ¿no? Calidad en la relación, ¿no? Y no ser una relación superficial, frívola, eh, plástica, ¿no? De eso están hablando, ¿no? Pero en vez de decir, lo que pasa que acá los puede estar confundiendo, porque en vez de decir personas, dice identidades, ¿no? Eso me confundió un poco. Claro, claro. O sea, hubiera dicho personas, ¿no? Pero para eso te lo ponen, para confundirte, para eso te lo ponen, ¿no? Pero tú reemplázalo por personas, ¿no? Personas diferentes, ¿no? Personas diferentes. Porque no está, o sea, no está yendo a la esencia de lo que es la identidad, ¿no? ¿Qué cosa es la esencia de lo que significa identidad? La esencia es encontrarme a mí mismo. ¿Qué tipo de persona tendría que ser yo, ¿no? ¿Qué tipo de persona tendría que ser? ¿Con qué tipo de valores tendría que ser yo esa persona, ¿no? De eso no está hablando, de eso no está hablando, sino acá está hablando de relación, de vínculo, de simbiosis entre dos personas. De eso están hablando. Y eso se presenta más en la etapa de la adultez joven. Y el conflicto es el conflicto de intimidad versus aislamiento, ¿no? Este conflicto de paz. ¿Me podría explicar las 5 también? Ya. Ya. Acá en la 5 dice, la adolescencia es un periodo del ciclo vital comprendido entre los 11 y los 20 años. Según Eric Erikson, el adolescente debe superar el conflicto de identidad versus confusión de roles. Identifique el valor de verdad, verdadero o falso de las siguientes proposiciones respecto a este conflicto, ¿no? Se ha referido a lo de identidad versus confusión, ¿no? Que se presenta en la adolescencia. Uno, se siente incapaz de darle coherencia y estabilidad a su vida, ¿no? Eh, todos los adolescentes, todos los adolescentes se sienten incapaces de darle coherencia y estabilidad a su vida. Evidentemente que no. Evidentemente que no es, o sea, no es algo intrínseco, esencial a todos los adolescentes, ¿no? Algunos adolescentes podrán tener esa característica, algunos, pero no todos, ¿no? Pero acá como está envolviéndolos a todos, eso no es una característica, ¿no? ¿No? Por eso que nosotros lo consideramos falso, ¿no? Los segundos sí, son capaces, todos los adolescentes, sí son capaces, sí, todos son capaces. Algunos de repente por A o B motivos tienen dificultades, se mantienen en la incertidumbre, se mantienen en el conflicto, pero de que tienen la capacidad, ¿no? Entonces, esto sí es cierto. Y tres, se mantiene fiel a sus creencias y valores frente a los problemas, sí, porque los adolescentes ya piensan, ya razonan, ¿no? Ya abstraen, ¿no? Tienen el pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Y son firmes en esos valores, en esos principios, ¿no? Entonces, eso sí es cierto. Profesora, en la primera proposición sí se podría dar como una confusión de rol, ¿verdad? Pero no en todos los adolescentes. Exacto, claro. Si te hubiera puesto ahí eh, se podrían sentir condicional, ¿no?
si te ponían condicional, ahí sí de repente, ¿no? ¿No? O algunos se sienten incapaces, eso es cierto, eso es cierto. ¿No? Pero no, pues que todos se sienten incapaces, ¿no? Eso es, eso no es verdad, ¿no? Esa era mi Profesor, duda. Ah, ya, ya. Sí, hay que tener, creo que eso ustedes lo llevan en comprensión lectora. Hay que tener mucho cuidado con la forma como están Sí. redactados, ¿no? Están redactados los términos. profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, ¿podría volver a repetir por qué la pregunta 5 de la proposición uno, por qué sería falso? ¿Podría repetirlo, por favor? Ah, ya, ya. Porque acá me están diciendo algunas proposiciones dentro del conflicto de identidad versus confusión de roles. Dentro de ese conflicto de Erickson, dentro de ese conflicto, ¿cuál de estas proposiciones tienen el valor de verdad y de falsedad? ¿No? Eso es lo que nos está diciendo. Y Erickson nos habla de que la columna vertebral psicológica del adolescente se mueve en dos polos, ¿no? El polo de la búsqueda y el encuentro de su identidad, es decir, a los 19 años, el adolescente ya tiene que saber qué es lo que quiere de su vida, ¿no? ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál va a ser el aporte que va a dar a la sociedad? ¿No? O sea, ya esas respuestas ya debe de tenerlas a los 19 años, ¿no? Entonces, pero si el adolescente no se ha molestado, no ha tenido el coraje de hacerse esas preguntas, ¿no? Y por lo tanto no tiene respuestas, ¿no? Entonces, ese adolescente va a estar en el otro polo, ¿no? En el polo de la inmadurez, ¿no? El polo de la confusión de roles, ¿no? Eso es lo que dice la teoría de Erik Erikson, ¿no? Y la primera proposición dice que se refiere a que el adolescente, ¿no? Eh, este, el adolescente se siente incapaz de darle coherencia y estabilidad a su vida, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿el 100% de los adolescentes se sienten incapaces de darle coherencia y estabilidad a su vida? ¿O hay un sector de adolescentes que podría sentirse así, ¿no? Todos. ¿Tú crees que todos se sienten incapaces? No, profesor. No, no todos se sienten incapaces. O sea, el adolescente, algunos se mueven en la incertidumbre, ¿no? Pero van buscando, van buscando, van buscando, ¿no? Pero no se sienten impotentes, no se sienten disminuidos, ¿no? Porque van buscando, ¿no? ¿Cómo empiezan a construir su identidad los adolescentes? Primero a los 12, 13 años les gustaría ser como un artista de cine, ¿no? Algún deportista, ¿no? Pregúntale a los chicos de 12, 13 años qué quiere ser deportista, mismo Messi, ¿no? Y ahí van buscando su identidad, ¿no? Un poco fantasiosa, pero van buscando, ¿no? Ya Eh, después, ¿sí? Profesor, pero si es que la uno es falso, también la 13 tendría que ser falso porque varía mucho sus creencias en la proposición 3. Allá, en la proposición 3 dice, se mantiene fiel a sus creencias y valores frente a los problemas. Lo que se está viendo acá es que los adolescentes generalmente, porque adoptan el pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Están muy conscientes de sus valores, ¿no? Que los animan, ¿no? Entonces, y se sabe que estos adolescentes mayormente, ¿no? Tienen una rigidez en cuanto a sus valores, ¿no? Eso es lo que se ha encontrado, ¿no? Eh, o sea, un adolescente
eh, digamos así, tiene esa tendencia, ¿no? Tiene esa tendencia, ya después va cambiando, dicen, ¿no? Va cambiando porque ya se vuelve más flexible, ¿no? O sea, en la adolescencia es más rígido, el adolescente es mucho más rígido, o es blanco o es negro, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? O sea, siempre es más rígido en cuanto a creencias, valores, ¿no? Ya después entiende que el malo no solamente es malo, ¿no? Sino también el malo, la persona mala también puede tener algo bueno, ¿no? Y la persona buena puede tener algo malo, ¿no? O sea, ya es más flexible, ¿no? Pero mientras es adolescente, no, es más rígido, ¿no? A eso se refiere básicamente. Sí, profesor, sí entendí, gracias. Ujú. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de esta semana, de las semanas pasadas también? Pueden hacer sus preguntas. Profesor, ¿me puede ayudar con esa pregunta, por favor? Ya, muy bien, Araceli. Eh, dice así, ¿no?
La afectividad es un conjunto de valencias hedónicas con reacciones agradables y desagradables. Palmero y otros, 2011. Relacione los siguientes estados afectivos con su correspondiente enunciado, ¿no? Entonces, yo ya tengo que saber que una emoción es una reacción que surge ante un estímulo. Siempre lo provoca un estímulo externo a la emoción, ¿no? Una buena noticia, me pongo alegre. Una mala noticia, me pongo triste. Y hay un alto componente corporal, gestual, fisiológico. Cuando estoy alegre, se nota en mi rostro que estoy alegre. Mis pupilas se dilatan, las comisuras de mis labios se levantan, ¿no? Se nota, en la emoción se nota. Por eso dice que tiene un alto componente corporal, gestual, fisiológico. Y su tiempo de vivencia es cortito. O sea, no llega más de un minuto, ¿no? No llega más allá de un minuto. Eso es lo que es la emoción. Es súbita también, es involuntaria. O sea, yo no la llamo, no la provoco la emoción llega a mí, ¿no? En cambio, el sentimiento sí es más deliberado, ¿no? O sea, yo comienzo a tener sentimientos cuando yo sobre una situación comienzo a pensar, ¿no? En esos pobres niños que paran abandonados en la calle, sin comida, sin techo, en este invierno, con este frío, ¿dónde están sus padres? Entonces ya comienza a embargarme un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de compasión a esos niños, de solidaridad con esos niños, ¿no? De pena con esos niños. Y el sentimiento, entonces, es cognitivo, porque está lleno de ideas, pensamientos, el sentimiento. Y poco a poco va apareciendo. La emoción es rápida, violenta, aparece. El sentimiento no, es lento, lento. Por eso que el sentimiento, para que desaparezca de las personas, toma tiempo, 10 minutos, 15 minutos. Si sigues pensando más todavía uno va a estar atrapado en ese sentimiento de melancolía, de nostalgia, ¿no? De resentimiento, ¿no? Y la pasión es una emoción, pero una emoción con otras características. Es una emoción más intensa y más prolongada, ¿no? Cuando uno tiene pasión, por ejemplo, por el fútbol, ¿no? Tiene pasión por el arte, la música, no come, no duerme y ahí está practicando, ¿no? Practicando, ¿no? Es intensa, la pasión siempre es intensa, es absorbente, contamina todas las actividades del individuo, ¿no? Y el estado de ánimo, el estado de ánimo sí son niveles de energía que nosotros tenemos, ¿no? Para realizar con qué energía hacemos nuestras actividades diarias, ¿no? Y esa energía nos brota desde adentro, no desde afuera, sino desde adentro nos brota esa energía, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la homeostasis de, del hipotálamo, de nuestros organismos. O sea, si nosotros hemos dormido bien, estamos bien satisfechos por dentro, entonces vamos a tener mm, una buena disposición, ¿no? Una buena disposición, ¿no? Ese es el optimista, ¿cómo se llama? O pesimista, renegó, ¿no? Entonces, ese es nuestro estado. Y el estado de ánimo sí nos puede durar horas, toda una mañana, días. A veces estamos con el estado de ánimo un poco bajo, ¿no? ¿No? Y podemos estar así varios días también con ese estado de ánimo, ¿no? Entonces, cuando yo ya sé eso, ya tengo que responder, pues ya, ¿no? Dice, la muerte de su madre, la ruptura de su pareja y la pérdida de trabajo le hacen tener a Mauro por el momento un malestar general. O sea, son varias cosas ya que le han ocurrido, ¿no?
varias cosas. Dice que en el estado de ánimo, un hecho no te cambia tu estado de ánimo. O sea, tú puedes estar alegre, tú puedes estar optimista. Un hecho malo que te ocurra no te cambia. Pero si ya son uno, dos, tres, cuatro, ya ahí te puede, y te habla de un malestar general, ¿no? El estado de ánimo tiene que ver con una sensación de bienestar o malestar general. Ya, está bien. 4A. B. Al ladrar el perro de improviso, el cuerpo de Lucy reaccionó de inmediato a una dilatación. Ya, esto es emoción, ¿no? Están las características de una emoción. Hay un estímulo, hay un componente corporal, gestual, fisiológico, ¿no? 1B. C. Joaquín está contento con su nieto, se preocupa de él al mínimo detalle, trata en todo momento que le vean bien y feliz, ¿no? Joaquín. Ya, ya. Acá, pero acá le falta un poquito más de ideas, ¿no? Contento, se preocupa por él, ¿no? Para que sea sentimiento le falta un poquito más de ideas, pero bueno, parece que fuera sentimiento, ¿no? Y Fiorella se ha enamorado de su profesor, ¿no? De su profesor, llora y lamenta saber que no es correspondida, ¿no? Por eso, ya, sí, acá es una pasión, ¿no? Entonces, tenemos la uno con la B, la 2 con la C, ¿no? La uno con la B, la 2 con la C, la 3 con la D. Sí, eso está acá. ¿Alguna pregunta? Profesor, el estado de ánimo, dura más que el sentimiento, ¿cierto, profesor? Claro, mira, incluso no solamente puede durarte una mañana, puede durarte un día, puede durarte 3 días. El sentimiento puede durarte toda una vida. Hay gente, personas que siempre son optimistas, siempre las ves alegres, siempre, no las ves nunca renegonas. Es su estado de ánimo ya, es su estado de ánimo, ¿no? El Y también, sentimiento no es tan duradero. no, 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 el sentimiento, en la medida que tú sigas pensando sobre ese hecho, vas a mantener ese sentimiento. Pero cuando ya dejas de pensar en ese hecho, se fue el sentimiento. O sea, tú ves un niñito en la calle mendigando en una esquina del centro de Lima, ¿no? Entonces, tú lo miras, sigues avanzando, pero estás pensando en esa escena. ¿Y dónde están sus padres? Cuando llegue la noche tendrá una casa, un techo, una comida. Y cuando tú comienzas a pensar sobre esa escena, ahí te va generando un sentimiento. Te va generando un sentimiento de pena, compasión, ¿no? Sobre ese niñito. Pero si tú dejas ya de pensar del niño y te distraes con otra cosa, te aseguro que el sentimiento ya se fue ya. Ese sentimiento ya se fue, ¿no? Pero sí dura mucho más tiempo, lógicamente, porque el sentimiento, a diferencia de la emoción, es deliberado, ¿no? Es deliberado, es voluntario. Sí, profesor. Y profesor, el estado de ánimo, como usted dijo al principio, se da entre varias situaciones, ¿no? Para que se dé el estado de ánimo. Para que lo pueda cambiar. O sea, el estado de ánimo es lo más estable que hay. El estado de ánimo es lo más estable que hay, ¿no? O sea, eh, uno puede estar tranquilo, sereno, calmado, ¿no? Te viene una mala noticia, no te cambia el estado de ánimo. O sea, eh, el estado de ánimo es como una fortaleza que tiene el ser humano, ¿no? Es aquello con lo cual se enfrenta a los problemas diarios, tu estado de ánimo, ¿no? Y un fracaso, una frustración, no tumba tu estado de ánimo, te golpea sí, pero no te tumba, ¿no? Pero si ya este, eh, esa persona, por ejemplo, ¿no? Digamos así, eh, lo despidieron del trabajo, murió un familiar querido, ¿no? Y su hijo está enfermo, ya, lógico, pues ya son tres cosas. Ya, eso sí ya te puede cambiar tu estado de ánimo, ¿no? O sea, el estado de ánimo
no es vulnerable a un factor externo, ¿no? Porque es una energía interna que uno tiene. Pero cuando ya son varios eventos adversos, ya ahí sí, ¿no? Ahí sí ya puede cambiarlo. Y de hecho que lo cambia el estado de ánimo, ¿no? Sí, profesor, sí la entendí. Muchas gracias. Ya. Ya. Este de acá que dice, vamos a ver. 64. Carlos es un padre de familia que acaba de perder el trabajo. Al enterarse de la noticia, reacciona de una forma que no puede controlar. Su corazón se acelera, aumenta su energía, empieza a sudar y se dilatan sus capilares. Luego, de manera racional, piensa que puede tolerarlo, pues al saber que tiene competencias laborales y experiencia más tarde que temprano, ¿no? Podría volver a trabajar y lograr estabilizarse. Respecto a lo descrito, marque la opción correcta. La emoción referida, ¿no? Es de larga duración y baja intensidad. La emoción referida es de larga duración. No, al principio es una emoción. Estamos viendo que en el enunciado, al principio es una emoción, pero después se convierte en un sentimiento, ¿no? De esperanza. Se convierte en... Y no, acá en la primera, ¿a qué se refiere? La emoción referida es de larga duración y de baja intensidad. La verdad que no la veo tan clara. ¿A qué se refiere? Porque yo estoy viendo acá dos reacciones afectivas, estoy viendo, ¿no? Hay una primera y hay una segunda. Entonces acá no me está indicando bien a cuál se está refiriendo. La reacción de Carlos es una emoción que el cuerpo puede, igual sigue con lo mismo, ¿no? Es- El caso expresa el componente fisiológico. Sí, esto sí es cierto. El caso expresa el componente fisiológico de una emoción. Ujú. Por lo menos en el primer caso, ¿no? En el primer acápite, ¿no? La emoción experimentada se caracteriza por permitir la adaptación. Ujú. Mm. No, no la veo que esté bien construida esta pregunta. O sea, en todo caso, si nos ponemos en la cabeza del que ha construido esto, no diferencia entre emoción y sentimiento, no lo está diferenciando. Es solamente dices, todo esto es una emoción, dice. Todo esto es una emoción. Entonces, podría ser la primera, ¿no? Podría ser, es una emoción de larga duración, ¿no? Porque piensa que puede tolerarlo, o sea, que tiene que cometer la más tarde o temprano podría. ¿De dónde la has sacado esta pregunta? Es de la pre. No, pero ¿de dónde? Porque acá parece que fuera de un examen. ¿De qué examen? ¿De dónde? Creo que era de 2021 o 2022. Esos eran malos exámenes. Esos de la época de la pandemia, creo que eran. La gente estaba mal ahí. No, yo la invalidaría porque no ayuda. No ayuda. ¿Te das cuenta que acá no diferencia en las diferentes reacciones afectivas? ¿No? Profesor, ¿cuáles serían las dos reacciones afectivas? La primera es que cuando se entera que acaba de perder el trabajo, de hecho le va a embargar una emoción, ¿no? La tristeza. La tristeza siempre aparece ante una situación de pérdida, ¿no? Ha perdido su trabajo. Y cuando esa emoción
la emoción tiene un alto componente corporal, gestual, fisiológico, ¿no? Si es tristeza, el cuerpo se apaga, el cuerpo se apaga, el cuerpo se abate, ¿no? Acá dice, ¿no? El corazón comienza a palpitarle, se acelera, ¿no? Aumenta su energía, empieza a sudar. Miren, pierde el trabajo y aumenta su energía. Cómo es eso? Ya. O sea, te dan una mala noticia y estás con más energía. Mm, es una mala pregunta. Empieza a sudar. Pero bueno, acá tiene componentes fisiológicos, ¿no? Tiene componentes fisiológicos la emoción. Hasta acá es una emoción estrictamente hablando, ¿no? Luego dice, de manera racional piensa en que puede tolerarlo, pues al saber que tiene competencias laborales y experiencias, más tarde que temprano podrá volver a trabajar. Ya allí ya es, y comienza a estabilizarse. Allí ya es un sentimiento ya, porque está reflexionando. No es para tanto. O sea, se comienza a decir, no es para tanto, ¿no? Yo soy capaz, tengo ciertas habilidades, ¿no? Y yo sé que pronto voy a conseguir trabajo. Ya comienza a tener esperanza, fe en sí mismo, ¿no? Entonces, eso ya no es emoción ya. Eso es un sentimiento. Eso es un sentimiento ya, ¿no? Y el sentimiento dura mucho más, lógicamente, ¿no? Respecto a lo descrito, marque la opción correcta. La emoción referida, ¿cuál emoción? ¿La primera o la segunda? Porque las dos son emociones, ¿no? Algunos lo califican emoción primaria, otros lo califican como emoción secundaria, ¿no? ¿Cuál emoción? ¿Cuál emoción? ¿La primera o la segunda? No dice. Entonces, ¿sabes cómo se llaman esas preguntas? Preguntas ambiguas. Son preguntas ambiguas, o sea, son preguntas que no son claras, ¿no? O sea, solamente está en la cabeza del constructor, ¿no? Por eso que no ayuda. En vez de ayudar, confunden. Dos, la reacción de Carlos es una emoción que el cuerpo puede controlar. En el primer caso, no. Cuando a mí me embarga una emoción, yo no puedo controlar una emoción. La emoción me atrapa. El miedo, la tristeza, la cólera, son automáticas, son como reflejas. Me atrapa, yo no la puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es el sentimiento, eso sí. El sentimiento sí lo puedo manejar, ¿no? Ya, pero acá no señala cuál de ellas es, ¿no? Es mejor, miren, eh, no utilicen de repente algunas preguntas, no todo es perfecto, que les va a ayudar a confundirse más, ¿no? Esta pregunta los confunde en vez de ayudarlos, ¿no? Ese es mi consejo. No le hagan caso a esta pregunta porque no les está aclarando los conceptos, ¿no? No es como la anterior pregunta que compartió su compañera, ¿no? Está mucho mejor. Ya, este del tercer examen, reciencita, ya, 55. La teoría triárquica de la inteligencia de Robert Stenberg describe tres tipos de inteligencia que interactúan en un ser humano. En relación con dicha teoría, indique el valor de verdad, verdadero o falso de los siguientes enunciados. Sin inteligencia analítica no es posible direccionarse dentro de un ambiente o contexto que presente cierto grado de dificultad, ¿no? Sin inteligencia analítica no es posible direccionarse ambiente. Claro, sí, porque la inteligencia analítica es, como su nombre lo dice, pues, ¿no? Utilizar operaciones mentales de análisis, síntesis, inferencias, ¿no? Conclusiones, predicciones, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Eso es verdad. O
O sea, hay que pensar siempre en cualquier problema, ¿no? Dos, la habilidad y agilidad de una persona dentro de un campeonato, de un campamento, la habilidad para prender fuego, poder preocuparse de alimento está más relacionada con sí, con la inteligencia práctica. Manejo de recursos, manejar recursos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes utilizar lo que tienes a la mano, ¿no? Para suplir lo que te falta en ese momento, ¿no? Sí, esa es inteligencia práctica. Por eso también su otro nombre es inteligencia contextual. O sea, te ayudas del medio ambiente, ¿no? Ya, verdad. Tres, los conocedores de una ciencia pueden expresar su inteligencia creativa construyendo algo útil para satisfacer una necesidad. Ya, también eso es cierto. También eso es cierto, ¿no? O sea, no todos los que dominan un curso, una especialidad, ¿no? Eh, son creativos, ¿no? Muchos repiten conocimientos, ¿no? Entonces, creativo es esa persona que inventa con sus conocimientos un producto que puede resolver un problema a la gente, a las personas, ¿no? ¿No? Ustedes han visto, pues, quiénes son los que están ganando plata en, en tecnología informática, esos que crean programas, ¿no? El Yape, el Yape para pagar fácilmente, ¿no? O sea, ya no necesitan de ir a un banco, tener una cuenta bancaria, ¿no? Sino con un número telefónico haces transferencia, ¿no? Entonces es algo creativo y es algo útil y le sirve a la gente, ¿no? Mm. Entonces, la respuesta correcta acá vendría a ser la C, las Cs. ¿Alguna duda? ¿Qué cosa tenía en duda? No estoy viendo el chat, como cuando comparto no veo el chat. Buenas tardes, profesor. Buenas No, tardes. en el primer ítem nomás tenía un poco de duda por cómo hace de referencia solo a la inteligencia analítica. Pensé que también podía entrar otra, ¿no? Pero sí, tiene razón con lo que ha explicado. Ujú. Claro, la inteligencia analítica dice es aquella que sabes que dónde se puede apreciar mejor en el ambiente académico, ¿no? Cuando tú resuelves preguntas de matemática, física, lenguaje, psicología, geografía. ¿Y eso qué implica? Analizar, sintetizar, predecir, inferir. Y esas operaciones uno las utiliza en la vida diaria también, no solamente, ¿no? Pero ahí se aprecian mejor, ¿no? Mi papá, ¿cómo se llama? Se enojará conmigo eh, porque no he hecho la tarea. Entonces, yo comienzo a analizar cómo él se comportó conmigo anteriormente, ¿no? Cómo es su reacción, ¿no? Y esta reacción lo puede sacar de sus casillas. ¿Qué cosa estoy haciendo? Analizando, prediciendo, ¿no? Esa es inteligencia analítica, ¿no? Pero en el caso de Stenberg dice que esa no es la única inteligencia, ¿no? También existe la inteligencia de ser una persona astuta, de cómo utilizar, ¿no? Los recursos que tienes, ¿no? Si mi papá se va a enojar y yo no quiero que se enoje conmigo y me sancione, mejor le hablo a mi mamá para que lo convenza a mi papá, ¿no? Ya ahí estoy manipulando, ahí estoy manejando mis recursos, ¿no? Eso ya es inteligencia práctica, ¿no? Esa es inteligencia práctica, ¿no? Y si invento yo una mentira, ya inteligencia creativa, ¿no?
Muchas gracias, profe. Te puedo poner una pregunta más, la 52 del examen también. A Quisiera ver, que me explique, por favor. ya, dice Francisco, al separarse del grupo de turistas en la visita al Cañón del Colca, se perdió. Cuando lo encontraron después de 4 días, estaba biológicamente descompensado y débil. En relación con lo sucedido, con lo enunciado, indique respectivamente el valor de verdad, verdadero o falso de las siguientes proposiciones, ¿no? Aunque no me pone una buena pregunta siempre es que en el enunciado debe pedirme sobre qué me van a evaluar, ¿no? Una buena pregunta siempre tiene eso. Te voy a evaluar sobre motivación, te voy a evaluar sobre el concepto de estrategia de aprendizaje, te voy a evaluar sobre personalidad. Siempre debes, porque si no acá el alumno se pierde. Vamos a tratar entonces de leer todo para encontrarla, ¿no? Pero no poner así una pregunta tan abierta, ¿no? Tan abierta. Acá no sé qué cosa me va a preguntar, no sé, ¿no? Pero vamos a ver, ¿sobre qué es? Uno, la descompensación corporal fue ocasionada por necesidades fisiológicas reguladoras. Ah, ya, motivación, mira, ¿ve? Sobre motivación, ¿no? La descompensación, ya, el francés. Claro, necesidades fisiológicas reguladoras. Está bien, pues, ¿no? Hambre y sed. Esto es verdad. Problemas de hambre y de sed, ¿no? Después de 4 días, dice, pues, ¿no? 4 días, ¿verdad? Dos, la debilidad del cuerpo se produce principalmente cuando se tienen necesidades fisiológicas no reguladoras, ¿no? No, pues, o sea, las no reguladoras no son vitales para la, ¿cómo se llama? Para la vida del sujeto, del individuo, ¿no? El contacto físico, la caricia, ¿no? La conducta maternal, ¿no? Entonces, pueden faltar esas necesidades fisiológicas no reguladoras y el hombre sigue viviendo, la persona sigue viviendo, ¿no? La debilidad no tiene que ver con eso, ¿no? Con eso, sino con el alimento, con el agua, ¿no? Entonces, verdadero, la segunda falsa. Tres, la descompensación y la debilidad del organismo están determinadas por las necesidades. Es peor todavía, ¿no? Descompensación y debilidad. Esto es peor. Falso, entonces, ¿no? Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso. La D, es la D. Profesor, Sí. ¿a qué se le llaman necesidades personales? Necesidades psicológicas personales se refiere a la necesidad de competencia, ¿no? De sentirme capaz, apto, a la necesidad de em, autodeterminación o autonomía, de sentirme yo responsable de mis actos, de no depender de otra persona, ¿no? Ese es autodeterminación, autonomía, ¿no? Que ninguna persona me imponga lo que yo tenga que hacer, ¿no? Y la tercera es de afiliación, ¿no? Que es mejorar el vínculo social, amical con otra persona, ¿no? Entonces, la debilidad en este caso no tiene que ver nada con este tipo de necesidades, ¿no? Porque no hay nada que eso lo señale ahí, ¿no? Por eso lo ponemos como falso. Profe, ¿también podría decir cuál es la clave de la siguiente, por favor?
A los 53. A ver. Ya. Entonces, eh, vamos de frente porque ya hemos explicado las características de las reacciones afectivas. Entonces dice, la muerte de su madre, la ruptura de su pareja y la pérdida de trabajo le hacen tener a Mauro por el momento un malestar general, ¿no? La reacción afectiva que tiene que ver con la sensación de sentirte bien o sentirte mal, ¿no? Es esa sensación que tiene que ver con esa energía, con ese impulso. Eso es el corazón del estado de ánimo, ¿no? Es el corazón del... Y el estado de ánimo es algo impermeable a factores externos, ¿no? Es impermeable, pero o sea, un estímulo no te cambia tu estado de ánimo. Imposible que un estímulo, un hecho, un evento te cambie tu estado de ánimo, pero sí varios eventos seguidos y adversos, ¿no? Eso sí te puede cambiar tu estado de ánimo, ¿no? O sea, que te sucedan una desgracia más otra desgracia más otra desgracia, ¿no? Eso sí te golpea, ¿no? Entonces parece que lo están orientando la A con estado de ánimo, ¿no? Por lo de esto de sensación general, malestar general, ¿no? Un hecho que te ayuda a apreciar tu estado de ánimo es cuando tú te levantas, ¿no? Te levantas con ganas, te levantas cantando, silbando. ¿Quién ha producido eso? Nadie. Te levantas así, tu estado de ánimo. Eh, Te levantas renegando, fastidiado, ¿no? Ese es tu estado de ánimo. ¿Quién te ha provocado eso? Nadie. Te sientes así, ¿no? Porque de repente no has dormido bien, ¿no? Entonces, dice que el sueño influye bastante en el estado de ánimo, un mal sueño o un buen sueño, ¿no? Porque Profesor, una pregunta con sí, respecto a ello. Es que el estado de ánimo tenía que ser como duradero, pero ahí te dice por el momento. ¿Eso afecta en algo? ya, sí, acá está diciendo por el momento, ¿no? Eh, por el momento, un malestar general. Lo que pasa que el término malestar general tiene que ver con esa sensación, ¿no? Difusa, porque el estado de ánimo es una sensación difusa que tú lo sientes por todo tu cuerpo, ¿no? De que te sientes bien o que te sientes mal, ¿no? Pero no es intensa, ¿no? Sino es difusa y leve, ¿no? Es una sensación, este, de niveles de energía, ¿no? Son niveles de energía que uno tiene en la persona, ¿no? Entonces, sí, no ha debido de ponerle ahí por el momento, ¿no? Me parece que era, porque el estado de ánimo sí dura horas, días, semanas, es larga. El estado de ánimo es más largo que la emoción, es más largo que el sentimiento, ¿no? ¿No? Y puede ser similar en duración a la pasión, ¿no? Aunque también hay estados de ánimo de una mañana, de un día, ¿no? Puede cambiar también el estado de ánimo, ¿no? O sea, puede estar con... Eso le pasa a los adolescentes, ¿no? Los adolescentes tienen montañas rusas de estado de ánimo, ¿no? En la mañana están bien, en la tarde están mal, ¿no? Ya. Entonces, la A es la 4. Al ladrar el perro de improviso, el cuerpo de Lucy reaccionó de inmediato con dilatación. Bueno, ya, esta es emoción, pues, ¿no es cierto? Hay un estímulo que lo provoca, hay un componente corporal, gestual, fisiológico marcado, ¿no? Es emoción. Dice, Joaquín está contento, dice, contento con su nieto, se preocupa por él, o sea, piensa en él, ya, ese sentimiento, ¿no?
Y la de Fiorella se ha enamorado de su profesor, llora y lamenta saber que no es correspondida porque él está casado. Ya lo ponemos como pasión, ¿no? Porque la pasión es una emoción, pero más intensa. Y no solamente más intensa, sino más prolongada. No solamente intensa, prolongada, sino es absorbente, contamina toda la vida de la persona, ¿no? Esa persona, su vida circula en relación a la actividad que es objeto de su pasión. Si es deporte, vive, duerme pensando en el deporte. Si es el arte, igual. Si es la investigación, también. Si es la relación sentimental, también, ¿no? Ya. Entonces, acá la respuesta correcta viene a ser 1B, 2C, ¿no? 1B, 2C, 3D y 4A. La A. Ya. Ya está claro, ¿no? #54 dice, la teoría del aprendizaje cognitivo que evidencia el procesamiento mental utilizando los diferentes almacenes mnémicos a la hora de resolver una situación, problema, se denomina, y en la que está relacionada a encontrar datos en respuestas a la tarea entregada por el docente, se llama, ya, entonces acá eh, está muy fácil, recontra fácil, ¿no? Mala pregunta. Incluso te está dando la respuesta, ¿no? Te está dando términos que no deberían de venir, que te indiquen la respuesta, ¿no? O sea, todo lo que sea memoria, ¿quién le da importancia a la memoria? La teoría del procesamiento de la información, esa es la que le da importancia a la memoria, ¿no? Proceso cognitivo de la memoria. Entonces, es procesamiento de la información, ¿no? Entre la D y la E, procesamiento. Y ahora la segunda, y la que está relacionada a encontrar datos en respuesta a la tarea asignada por descubrimiento, pues, ¿no? El profesor es una guía, el profesor es el que da la pauta, ¿no? Y el alumno es el que descubre, ¿no? La E. Pero es mala pregunta, ¿no? Muy, muy mala pregunta. Ya está dando la respuesta acá, ¿no? Ya. Ah, y acá dice Daniela, profe, buenas noches. ¿Podría explicar sobre el razonamiento moral de Colbert, por favor? Ya, vamos a ver con Colbert. Ujú, Colbert, acá está. Colbert planteó su teoría de que señalando que se puede evaluar el comportamiento moral de las personas, ¿no? Y esa evaluación implica una calificación de la conducta de la persona, ¿no? En términos de lo que se entiende la moral, ¿no? La moral
es aquello que tú puedes decir, no, si ese comportamiento es bueno o malo, positivo o negativo, justo o injusto, ¿no? O sea, le das esa, esa, esa dirección, ¿no? A la evaluación del comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, y Colbert decía que para poder evaluar a una persona en qué nivel se encuentra, porque él hablaba de tres niveles, preconvencional, convencional y postconvencional, eh, era importante saber la conducta, pero más importante que saber la conducta es saber el motivo, la razón del porqué de esa conducta. Por eso que él habla de juicio moral. Básicamente él habla de juicio moral, ¿no? O sea, ¿cuál es el juicio que, que argumenta el sujeto para comportarse de esa manera, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, una persona dice, yo le ayudo a mi amigo Pedro. Muy bien, excelente, fabuloso que ayudes a tu amigo Pedro. Pero me interesa saber cuál es la razón por la cual tú estás ayudándole a tu amigo Pedro. Eso es mucho más importante. ¿Cuál es el argumento? Entonces ahí tú vas a encontrar varios argumentos, ¿no? Y dependiendo del tipo de argumento que la persona esgrima, ahí vamos a ponerlo nivel preconvencional, convencional o postconvencional, ¿no? Este, eh, nivel, ¿cómo se llama? Preconvencional, ¿no? Preconvencional. El nivel preconvencional es cuando las personas están motivadas por resortes externos. Yo lo ayudo a mi amigo Pedro, porque él me ayudó la semana pasada. O espero que él, cuando yo tenga problemas, también me ayude él a mí, ¿no? O sea, está pensando un beneficio, está pensando algo externo, un beneficio. ¿No? Es un nivel muy básico de desarrollo moral, ¿no? Eso es preconvencional, ¿no? O sea, la persona que se mueve su conducta, ¿no? Por la búsqueda de un beneficio o para evitar un castigo, no cojo ese celular porque me están viendo. O sea, si no te estuvieran viendo, sí lo coges, ¿no? Entonces, si la persona razona así, esa persona está en el nivel preconvencional, ¿no? El control en el preconvencional siempre es externo, siempre es externo. En cambio, nivel convencional es cuando la persona ya ha interiorizado un valor dentro de sí misma, ¿no? Ya tiene una norma, tiene un impulso interno, ¿no? Eh, yo lo ayudo a mi amigo Pedro, ¿sabes? Porque lo ayudo por amistad. Para mí la amistad es sumamente importante. Y lo ayudo sin esperar que él en algún día me devuelva el saludo, simplemente por la amistad, ¿no? ¿No? Entonces ya esta persona ya tiene interiorizada una norma, un valor. Los que se mueven en este nivel convencional son personas que han adoptado una norma que es aceptada por la sociedad, ¿no? O sea, nuestra cultura valora, ¿no? La honestidad, valora el respeto, valora la solidaridad, ¿no? Y si eso ya yo lo tengo interiorizado dentro de mí, entonces yo ya me estoy moviendo en el nivel convencional, ¿no? Y el nivel postconvencional es cuando la persona entra en un conflicto, en un dilema moral, ¿no? Ahí es más complicado actuar honestamente, responsablemente, ¿no? Cuando tiene un conflicto, un dilema moral, ¿no? Muchas personas dicen yo soy honesto, ¿no? Como diría, por ejemplo, la presidenta de la República, ¿no? Yo con mi gobierno cero corrupción, ¿no? Sin embargo,
si a esa persona la ponemos ante la tentación del poder y del dinero, ahí quiero verte, pues. O sea, ahí ya quiero verte, ¿no? Cuando te ofrecen por lo bajo dinero sucio, ¿no? Y, y nadie te va a ver. Y en ese momento la persona tiene problemas económicos, la persona tiene problemas de salud y necesita el dinero. Entonces ahí se pone a prueba realmente tu temple, tu ética, ya no moral, sino tu ética, ¿no? Es como, ¿no? Ese alumno, ¿no? Que se encuentra un celular en el colegio y pregunta, ¿de quién es el celular? Ah, no, ese celular es de Pedro. ¿Quién es Pedro? Mi amigo. Toma, Pedro, me encontré tu celular. ¿Ves? Soy honesto. Pero ¿qué pasa si se encuentra el celular y pregunta, ¿de quién es el celular? De José. ¿Quién es José? José es el que siempre me ha hecho problemas. José es el que me hace bullying. No, ya fue José, no le devuelvo su celular. Entonces, ¿dónde está tu honestidad? ¿Dónde está tu integridad? ¿No? Entonces, la honestidad, la integridad no lo tienes como un principio, ¿no? Ético. Entonces, el postconvencional ya se mueve a nivel de principios éticos, ¿no? Así lo perjudique, ¿no? Así no le favorezca, pero él se mueve ya bajo un principio, ¿no? Hay mucha gente que por decir la verdad no va a la cárcel, ¿no? Y se mantiene por decir la verdad, ¿no? Este señor Julian Assange, que es un australiano que publicó los Wikileaks, ¿no? Los Wikileaks que eran los secretos de Estado del gobierno de los Estados Unidos, de las invasiones que hacía Estados Unidos, y cómo fabricaba mentiras para manipular países. Él sacó todo y, y fue perseguido, ¿no? Fue encarcelado, ¿no? Y le decían, ¿no? Estados Unidos ya no te va a perseguir, no te va, pero confiesa que tú mentiste, ¿no? ¿No? Y está preso, recién ha salido, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, esas personas ya se mueven en el nivel postconvencional, o sea, están casadas con la verdad, con la justicia, así les perjudique, ¿no? En lo personal, en lo familiar, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el nivel postconvencional, ¿no? Ya ellos se mueven en el mundo de la ética ya, ¿no? Y algunos entregan su vida, ¿no? Como los bomberos, por ejemplo, ¿no? Bombero tiene un compromiso muy fuerte con su vocación, ¿no? Y no le pagan, no recibe sueldo, ¿no? Entonces esa persona ya está en otro nivel. Bien, no sé si se logró entender. Sí, profesor. Ya. Acá que dice Valeria. Valeria dice, buenas noches, profesor. ¿Puede explicar el conflicto de identidad versus confusión de roles? Ah, ya. Ya. Erickson dice que en la etapa de la adolescencia, de los 11 hasta los 19 años, 20 años, en esa etapa, la columna vertebral del desarrollo psicológico, la columna vertebral es este conflicto, esta crisis, ¿no? De la identidad versus la confusión de roles. ¿Qué significa esto? Significa que el adolescente entra en un proceso de exploración, de encontrar modelos con qué identificarse.
de encontrar un lugar en la vida, ¿no? De plantearse preguntas respecto a qué tipo de persona quisiera ser él, ¿no? Eh, ¿Qué tendría que estar aportando a la vida, ¿no? ¿No? ¿Cuál tendría que ser su aporte a la vida, a su país, a su comunidad, a su familia, ¿no? Entonces, esas preguntas se las tiene que hacer, ¿no? A lo largo de todos estos años, ¿no? Y empezará primero el adolescente en esta búsqueda de su identidad en las primeras etapas iniciales de los 11, los 12, identificándose con figuras, ¿no? Muchas veces figuras del cine, muchas veces figuras del deporte, y así poco a poco van avanzando. Quieren ser Messi, quieren ser Ronaldos, ¿no? Los chicos. Y después ya van centrándose, ¿no? En su vocación, en su carrera, ¿no? Entonces, eso les va perfilando ya, ¿no? Una identidad, ¿no? Ahora, el alumno que vive su día a día y no se plantea preguntas sobre estos temas trascendentales, ¿no? Porque no tiene el coraje o porque tiene miedo, ¿no? Y vive, ¿no? Rutinariamente todos los días sin hacer una reflexión sobre esto. Entonces, lógicamente, lo que le espera a ese alumno es la confusión de roles, ¿no? Entonces es un alumno que no va a saber ni lo que quiere de la vida, no va a saber qué estudiar, todo le da igual, ¿no? Quiere estudiar algo, después estudia otro, después estudia otro, o sea, no saben ni lo que él quiere estudiar, ¿no? Entonces, los adolescentes pueden estar dentro de estos dos polos, dice Erickson, ¿no? Ya, la madurez significa identidad, pues, ¿no es cierto? Pues el adolescente a los 20 años ya tiene que tener una identidad para que pueda afrontar en la siguiente etapa otro conflicto, porque va a afrontar otro conflicto, ¿no? Superior, ¿no? Que es la intimidad versus el aislamiento, ¿no? La pregunta 5, ya. Ya, la pregunta 5 dice, la adolescencia es un periodo del ciclo vital comprendido entre los 11 y los 20 años. Según Erik Erikson, el adolescente debe superar el conflicto de identidad versus confusión. Identifique el valor de verdad de la siguiente respecto a este conflicto. Este conflicto se da dentro de la adolescencia, ¿no es cierto? Entonces, el adolescente se mueve en estos polos, ¿no? En estos polos, ¿no? De identidad versus confusión eso es lo que dice. La proposición 1 dice, se siente incapaz de dar coherencia y estabilidad a su vida, ¿no? O sea, el adolescente, se refiere al adolescente, se siente incapaz de darle. La pregunta es, ¿todos los adolescentes se sienten incapaces de darle coherencia y estabilidad a su vida o algunos adolescentes, ¿no? Esos que se van a orientar siempre a la confusión de roles. Entonces, lógicamente, será algunos, no todos. Los adolescentes tienen una fuerza, una energía para explorar, para preguntar, para identificarse, ¿no? Están en ese proceso, ¿no? Entonces, no todos se sienten incapaces, ¿no? Y acá me está diciendo que sí, todos se sienten incapaces, ¿no? ¿No? Entonces, por eso yo la estoy eh, colocando como falso, ¿no? Estoy colocando como falso. La primera es falso, porque eso no le ocurre a todos los adolescentes, ¿no?
Si hubiera dicho, se puede sentir, ahí sí es condicional, se puede sentir, sí hay algunos adolescentes que sí se pueden sentir, ¿no? Ahí sí sería verdadera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en la forma como se redacta, ¿no? Dos, ¿es capaz de responder a la pregunta, ¿es capaz o no es capaz? Sí es capaz, así tenga sus momentos de duda, pero es capaz, ¿no? A la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿No? Y tres, dice, se mantiene fiel a sus creencias y valores frente a los problemas. Sí, lo que pasa es que el adolescente, dice, por ese pensamiento hipotético, deductivo, abstracto, ¿no? Es es una persona que se orienta al mundo de los valores, ¿no? Pero el adolescente es absoluto, ¿no? Él, este, lo que es blanco, lo que es negro, ¿no? ¿No? O sea, no ve cuestiones de flexibilidad intermedias, ¿no? Él, eh, en una persona, siempre la va a tomar como una persona buena, ¿no? Al 100% buena, ¿no? Es incapaz un poco de ver que esa persona buena también tiene sus elementos negativos, ¿no? O sea, le cuesta trabajo ver eso, ¿no? O sea, no tiene flexibilidad, mejor dicho, ¿no? Que eso sí ya lo asume, ¿no? Ya tiene capacidad el adulto temprano con el pensamiento postformal, ¿no? ¿No? Él es ya el pensamiento postformal sí ya es más flexible. Entonces, por eso lo ponemos como correcta, ¿no? Correcta. Entonces, la respuesta correcta es la E. Ya. Bien, la última pregunta, a ver, la última pregunta, chicos. ¿Quién se anima? Ya, dice, profesor, ¿podría explicar el ejercicio 8? Ya, muy bien, Valeria, el 8. Ya, dice, si Eduardo es una persona que se encuentra en la etapa de la adultez intermedia, ¿no? En relación a su desarrollo psicosocial, es correcto afirmar solamente en el desarrollo psicosocial, ¿no? Ya. A, presenta una disminución avanzada de sus capacidades. Esto es físico, pues, ¿no? Esto es físico. Entonces, no puede ser psicosocial.
Elabora juicios más objetivos que le permitan destacar en la actividad laboral. Juicios. Cognitivo. Me están pidiendo psicosocial. Psicosocial es relación con otra persona, ¿no? Relación con otra persona o cómo me siento yo, ¿no? Emocionalmente, ¿no? C. Está en la búsqueda de consolidar su propia identidad personal, ¿no? No, esto es en la adolescencia, ¿no? No en la adultez intermedia. D. Se siente, se sienta, se siente, será, se siente productivo. Se siente productivo al guiar a las generaciones venideras. Este es el correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque un adulto intermedio tiene un conflicto, ¿no? Según Erickson, generatividad versus estancamiento, ¿no? ¿En qué consiste este conflicto? En que el adulto intermedio ya son personas que tienen, pues, ¿cuánto? De 40 a 65 años. Una persona de 55 años lo que nota es que algunos de sus amigos, algunos de sus parientes de la misma edad, 50, ya se están muriendo, ya se están yendo. O sea, la muerte ya no es tan lejana como lo es para el joven. La muerte ya está cerca. Entonces, esa situación existencial que tienen estas personas los impulsa a darle más sustancia a su vida, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿qué puedo dejar yo? ¿No? ¿Qué legado puedo dejar para las nuevas generaciones? ¿No? Y que mi vida no sea una vida mediocre, sosa, vacía, ¿no? En algo me tienen que recordar. Entonces, se orienta siempre, ¿no? A aportar, ¿no? Si es un profesional, escribirá un libro para los profesionales jóvenes, ¿no? Si es digamos así, eh, es un padre de familia, darle la educación a sus hijos, ¿no? ¿No? O sea, siempre quiere aportar, ¿no? Si es un vecino, mejorará el parque, coordinará con la municipalidad, ¿no? O sea, a eso se le llama generatividad, ¿no? Aportar en bien de las nuevas generaciones, ¿no? De los jóvenes, ¿no? O de la comunidad, de su país, ¿no? Ahora, si esta persona no tiene una perspectiva amplia de la vida y solamente se mira a su ombligo, o sea, cree que él nomás existe, ¿no? O sea, tiene un individualismo, un egocentrismo extremo. Entonces, esta persona se va a orientar al otro polo en ese conflicto. ¿Cuál es? El estancamiento, ¿no? ¿No? Entonces, esta persona va a sentir que su vida es estar dando vueltas en trompo con él mismo, ¿no? ¿No? Que no avanza, no retrocede, ¿no? O sea, la mediocridad, ¿no? Una vida grisácea, ¿no? Una vida vacía, ¿no? Esos son los polos existenciales que diría Erickson vive una persona a esta edad de los 40 a los 65 años, ¿no? Bien, bien chicos, eh, les agradezco por su participación. Gracias, Ángela. Muchas gracias, Daniela. Igualmente para Nelson, ¿no? Para Brisney, que siempre está Brisney, ¿no? Para Diego Rodríguez, que también siempre nos acompaña, ¿no? Muchas gracias, Diego, ¿no? Para Valeria, que siempre participa muy bien, Valeria. Para Yadira, también Carrasco, ¿no? Y para Justina Galindo, ¿no? Que también a veces es bueno escuchar, ¿no? ¿No, Justina? Bueno, escuchar. Muy bien. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias, Gracias. profe. Buenas Ya, noches.
Buenas noches, Diego. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Próximo viernes. El próximo viernes.